administración de la pasada. Para empezar, no nos gusta esto de recursos humanos. O sea, los humanos son humanos y son estudiantes y somos investigadores, y no los convirtamos en recursos, no les deshumanicemos, porque al deshumanizar a los estudiantes, a los nuevos investigadores, también hay ahí una cuestión de fondo que nos preocupa, ¿no? Entonces ahora vamos a estar hablando de fortalecer la comunidad científica y tecnológica, porque además queremos ir permeando esta visión no tan individualista y más colectiva, más comunitaria, ¿no? Para empezar. Hemos estado analizando, yo personalmente y también desde planeación de la dirección adjunta, por ejemplo, programas como el SNI, que ahorita no lo tocamos, pero que necesariamente tengo que mencionar para poder atender su pregunta. Hay colegas que dicen que este Sistema Nacional de Investigadores se ha convertido en un Sistema Nacional de Publicadores, justamente porque ha crecido una industria de publicaciones científicas y entre comillas, que han respondido a estas políticas de mercado, y estas agencias publicadoras que dominan monopólicamente al mundo de la ciencia cada vez más, van rigiendo muchas veces lo que se pregunta y lo que no se pregunta, lo que se publica y lo que no se publica, lo que se hace público y lo que no se hace público. Y esto que ya estoy diciendo implica retos importantes y tiene que ver con lo que vamos a definir por aportes. Y eso no lo voy a definir yo, no lo va a definir la doctora Lapesa. Nosotros estamos planteando este nuevo lineamiento. Pero tenemos que redefinir en conjunto, la comunidad científica y nosotros, nuevas formas de realmente valorar y medir los aportes para no caer en un criterio de mercado y de un mercado controlado por agencias internacionales, ajenas a lo que son nuestras capacidades o nuestros intereses de desarrollo científico, y más bien empezar a poder distinguir y apoyar con confianza y en una visión de largo plazo aquellos investigadores que están capacitados para realmente romper la frontera del conocimiento. A lo mejor nada más sale una publicación en 5 años, pero esa publicación cambia los paradigmas o hace un descubrimiento que permite un cambio tecnológico que beneficia no solamente al país, sino al mundo entero. Es mucho más difícil mirar con cuidado, con una visión científica y de rigor, en dónde hay esa posibilidad de aporte, que contar números de publicaciones con un índice de impacto de cierto nivel, ¿no? Y ahí nos hemos metido en el SNI y en la valoración de los proyectos en un problema, porque a veces era cualquier publicación. Ahora una que tenga un índice de impacto mayor de 1, no mayor de 2, de 3, en el percentil número no sé cuántos superior. Y a veces encontramos colegas, por ejemplo, biólogos teóricos, que es un área que conozco, que publicaron un solo artículo en Journal of Theoretical Biology, que nadie le hizo caso y que abrió la brecha de una nueva forma de pensar la biología teórica. En fin, entonces es un tema que vamos a estar debatiendo en estos foros de los cuales yo les hablaba, y su pregunta abre justamente esta reflexión que no podemos agotar aquí y que es muy profunda, pero que estamos decididos no a resolver en el corto plazo ni de manera unilateral, pero sí a enfrentar con mucha seriedad, y con mucha seriedad, para empezar, científica, ¿no? Realmente, y claro, eso, si la comunidad científica estaba incentivada con estos indicadores cuantitativos de productividad y ahora les cambiamos la dirección, ¿no? O sea, no se puede hacer, es como cuando uno va en un automóvil, ¿no? Se hace un volantazo, pues a lo mejor se va por la cuneta, ¿no? Entonces eso no queremos, ¿no? Entonces vamos a hacerlo de una manera responsable y congruente, pero sobre todo acordada con la comunidad científica. Y bueno, esta pregunta tan profunda abre
abre el diálogo, ¿no? A través de este espacio, para que en conjunto pensemos, ¿no? Porque creo que vale más la pena un artículo en una revista, no de un impacto muy impresionante, pero que realmente cambia, por ejemplo, el paradigma de cómo pensar los sistemas dinámicos en ecología, qué sé yo, ¿no? Que muchas publicaciones en revistas que han salido en este mercado de publicaciones de impacto 3 punto tanto, 2 punto tanto, que finalmente acaban en los archivos de esas compañías de revistas y cuando mucho en los archivos ahora digitales, casi todos, de los investigadores que las publicaron y en el mejor de los casos de una comunidad de investigadores restringida y en muy pocos casos en una comunidad más amplia de investigadores. Buenas tardes. José Pedraza, de la Facultad de Química de la UNAM. Pues con todo respeto quisiera solicitar que se reconsidere esta propuesta de no financiar estos proyectos. Me queda clarísimo que eso es un problema de la administración anterior, pero que a su vez eso a ustedes les abre una gran oportunidad de materializar y de cristalizar el apoyo a la ciencia de frontera. Yo no conocía todos esos detalles que ustedes están comentando ahora, pero basado en dos cosas básicamente. Uno, el apoyo ancestral, la disminución en el apoyo ancestral a la ciencia básica en el sexenio anterior. Yo recuerdo que son más o menos 500 proyectos para 3 años, para todo el país, lo cual es extraordinariamente muy poco. Ustedes están en una posición ahorita muy buena para poder revertir eso. Yo entiendo, es un problema anterior, pero que ahora ustedes son las personas que están dirigiendo esta parte, el Consejo, ¿no? De tal manera que es una gran oportunidad de oro para poder materializar lo que hemos leído en las noticias, en las entrevistas que le han hecho a usted, de tal manera que esa es una razón para esto. La segunda es, yo les digo a mis alumnos, tengo un proyecto aprobado altamente recomendable, pero no tengo fondos. Esos alumnos que yo tengo son financiados con becas por el CONACYT, pero el CONACYT a mí me niegan los recursos para poderlos apoyar a ellos. ¿Qué les voy a decir? De tal manera que estas dos cosas creo que deben pesar mucho para reconsiderar, lo pido con todo respeto, esta decisión y que se busquen mecanismos adecuados para quitar las cosas que no sean las correctas, pero que en realidad nos están afectando muchísimo. ¿Por qué? Porque las becas tienen un tiempo limitado, ¿sí? Ellos no pueden esperar, ni modo que ellos les planteen a ustedes, extiéndanme la beca 1 o 2 años porque mi jefe va a meter la convocatoria otra vez y va a tardar de 1 a 2 años a que le den fondos, si bien le va, porque hemos escuchado casos de personas que por 2 o hasta 3 años les están diciendo lo mismo. Entonces, con todo respeto pido que esto se reconsidere y mi propuesta es que se revise seriamente esto. Bueno, le agradezco muchísimo y creo que ha aportado elementos novedosos. Esto de que se haya distribuido el recurso a personas más que a proyectos ha generado estas distorsiones tremendas, ¿no? Por un lado se apoya a becarios, por otro lado se apoya a investigadores y hay una desarticulación, usted lo marca con toda claridad y da un ejemplo, ¿no? Esto queremos y se debe evitar y por ello es que ahora vamos a articular los programas de apoyo a becarios a los proyectos más que a los investigadores y a los programas que se van a estar formando, incentivando desde el CONACYT, tanto de ciencia de frontera como de los PRONACES. Es un tema crucial y genera estas distorsiones y justamente con toda esta historia, por lo menos de este sexenio y del pasado, de falta de apoyo decidido a la ciencia básica, pues generó ahí una distorsión gigante. Muchos estudiantes y muchos investigadores sin capacidad de hacer su trabajo de la mejor manera posible. Sí entiendo este exhorto y esta propuesta de que inclusive puede ser conveniente para esta administración el aprovechar ese trabajo o ese camino andado. Yo les propongo en serio que sin
decirles que mi decisión ahorita, con base en la información que tengo y con la firmeza de lo importante, la firme convicción de lo importante que es cambiar los criterios inclusive de las convocatorias, ¿no? Vislumbro algunas posibilidades en diálogo con ustedes que les propongo no decidamos ahorita, porque creo que requiere el que nosotros también les compartamos con detalle los problemas de inclusive cómo se presentan los proyectos de investigación, porque seguro muchos de ustedes tienen mucha claridad de sus proyectos y del potencial que tienen de realmente aportar en la frontera del conocimiento, ¿no? Y a partir de ahí lleguemos a una conclusión. Les voy a decir con mayor claridad lo que les dije hace un rato. Nosotros nos vamos a dar a la tarea de revisar los proyectos, de repartirlos, poner a nuestros científicos de datos, ya se fue Paola, pero se los iba a presentar, que ahora va a coordinar una coordinación de ciencia de datos dentro del CONACYT. Y yo le pensaba pedir a ella, lástima que se fue, pero ya se lo pediré, hacer un análisis concienzudo de los 5,000 que se propusieron. ¿Por qué? Porque les digo que no está claro ni siquiera cómo acabaron en esa lista de proyectos financiados los que están financiados. Por las cartas que nos han llegado de colegas que estuvieron en las comisiones de evaluación, preocupados porque no se respetó su orden de prelación. Y por mi lectura directa de varios proyectos de investigación en las áreas de mi competencia, en donde encontré muchos proyectos, no sé si muchos, pero varios de los que llevo revisados, en el grupo de los no recomendables, muy interesantes y con potencial de aportar en la frontera, y al revés, algunos de los que están en las diferentes listas, porque les quiero compartir nuevamente que hay al menos 3 listas, si no me equivoco, Carmen, de proyectos altamente recomendables, que fueron hechas con criterios que no sabemos cuáles son, y que dependieron, parece, de una o poquitas personas, y sin ningún criterio transparentable a la comunidad. Entonces, de reconsiderar este trabajo de convocatoria y de la comunidad científica, que implica el tener ahorita en el Consejo 5,000 proyectos, nos daríamos a la tarea de volver a repetir la evaluación en cooperación con las comisiones, pero con criterios claros, en donde de entrada estaríamos ya proponiendo algunos para poder ser evaluados en su pertinencia en los programas nacionales estratégicos. ¿Por qué? Porque si no es atrasar este ímpetu que tenemos de evitar duplicidades, de evitar dispendios, en fin, ¿no? Y sin ahorita estar ya fijando, o sea, sí quiero establecer este diálogo y por eso estoy tomando su solicitud con mucha seriedad y pensando en voz alta en algunas posibilidades, pero dada la falta de transparencia de los criterios y esta aparente paradoja en los proyectos, en particular de biología, que están en una y otra lista, ¿no? Creo que lo más responsable sería volver a diseñar un mecanismo de evaluación previa propuesta a articular algunos de estos proyectos ya en los programas nacionales estratégicos. No estoy diciendo que esa va a ser la resolución, pero si alguna va en el sentido que usted y la cuestión del tiempo y del esfuerzo, creo que son 2 variables muy importantes que tomaremos en cuenta con toda responsabilidad y seriedad, porque a pesar de ser parte de la estrategia de la administración pasada, los esfuerzos de la comunidad científica y los recursos públicos pues son unos, ¿no? Y entonces tenemos que asumir eso con toda responsabilidad. Y me parece pertinente lo que usted plantea, y en esos términos comparto de manera preliminar esta posibilidad, que complementa a la que ya había comentado de articular algunos proyectos y plantearles las demandas específicas de los programas nacionales estratégicos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Marilena. Sandra Tapia de W Radio. Solamente, bueno, son algunos puntos muy claros, pero la primera es una apreciación. Me parece que se convocó a una conferencia de prensa, me parece que era con medios de comunicación. De verdad celebro que se reúna con la comunidad científica y de investigación del país o con sus representantes, pero creo que por respeto a nuestro tiempo, porque siempre estamos corriendo de un lado a otro, desgraciadamente no estamos enfocados solo en un acto, tenemos muchos actos en el transcurso del día. Entonces le pediría encarecidamente que para una próxima reunión considere las preguntas de los medios de comunicación y estaría perfecto que se reuniera con la comunidad científica y de investigación en manera más directa y personal, privada, ¿no? Creo que hablo en nombre de mis compañeros reporteros, no somos periodistas, somos reporteros, estamos reportando la nota día a día y eso le agradecería muchísimo, porque creo que la mayoría de las preguntas ha sido de los investigadores que ha sido muy interesante su participación, pero a nosotros nos reduce el tiempo. Y por segundo, la pregunta, si puede puntualizar cuál es el presupuesto de este año del CONACYT y de cuánto fue el recorte, finalmente de cuántos miles de pesos o con cuántos cientos de pesos se quedaron. Y ante esta decisión de combatir la corrupción por parte del gobierno federal, pues las decisiones sobre el CONACYT por parte de su predecesor Enrique Cabrero, pues parece que no funcionaron muy bien estas decisiones en materia presupuestal. ¿Hay algún estatus que tiene actualmente? ¿Hay alguna acta que se haya iniciado en contra del doctor Cabrero? ¿Alguna acta administrativa ante la Contraloría, ante la Función Pública? Y por último, ¿cómo se va a evitar por parte del CONACYT la fuga de investigadores ante esta falta de estímulos y de salarios, de bajos salarios que pues podría ofrecer justamente el CONACYT? Es todo, gracias. Muchas gracias. Le agradezco mucho su punto y su recomendación y con todo respeto a los compañeros reporteros y a los periodistas de investigación que también se acercaron aquí, porque hay varios periodistas de investigación, algunos trabajando con nosotros, otros trabajando desde sus medios respectivos, pero queremos justamente cambiar la cultura del reportaje, cambiarla a un reporteo más profundo, de frente a un diálogo más claro y abierto entre los servidores públicos y las comunidades con las cuales estamos trabajando. Entonces, sí van a hacer conferencias de prensa, tomo su observación y, si le parece bien, lo que le propongo a usted y a los otros reporteros, atendiendo a su urgencia en su quehacer, que respeto muchísimo, a que si bien en este consejo las conferencias de prensa van a estar abiertas para que escuchen los colegas los diálogos, porque son muy importantes y los pueden escuchar en YouTube o en donde empecemos a subir estas conferencias y en otros medios, pero el estar aquí en persona también les da una información de primera mano, porque además sus preguntas son muy, muy buenas, ¿no? Son incisivas, son complementarias. Entonces yo creo que construyamos, le propongo, una nueva cultura del reportaje para tener este espacio de diálogo un poquito más profundo y que también invite a periodistas de investigación, que hace mucha falta en este país, sobre todo en temas como este, para ir alumbrando y propiciando una apropiación social de la comunicación científica en colaboración estrecha con su valiosísimo trabajo. Pero para así pues hacer honor a su demanda y a la cantidad de trabajo que tienen ustedes y de atender a diferentes llamados, lo que voy a proponer es que en el futuro, en estas conferencias de prensa abiertas a la comunidad científica, implicando académicos y estudiantes, atendamos primero las preguntas de los reporteros y aquellos que tengan que irse por sus obligaciones, pues así lo puedan hacer. Nosotros no estamos con la atribución ni con el interés de sacar ningún tipo de juicio, acta del titular de esta dependencia. No es ese nuestro objetivo, no es nuestro interés y tampoco es nuestra atribución.
Eso no quiere decir que no estemos haciendo un análisis muy juicioso, muy riguroso, muy científico, cuantitativo y también con una visión crítica, constructiva y de cara al futuro de las administraciones pasadas. El presupuesto, ya lo mencioné, lo repito con muchísimo gusto, 24.700 millones de pesos es lo que fue asignado en el programa de egresos de la Federación 2019. ¿De cuánto fue su recorte? ¿De cuánto por ciento? El presupuesto del año pasado, pues eso es muy fácil de consultarse, está público, fue el año pasado, las cifras precisas ahorita no la tengo en la cabeza, pero fue más de 28.000 millones de pesos, o sea, hubo un recorte de alrededor de 3.000 y pico pesos más, pesos menos, pero puede usted checar esta cifra en los presupuestos de egresos de la Federación de cada año que están fácilmente disponibles, pero el de este año sí, con toda precisión, fue de 24.700 millones de pesos. Sí, gracias, qué bueno, esta, se me había olvidado. Ese es un gran problema. Tenemos 30.000 colegas en el Sistema Nacional de Investigadores y tenemos 30.000 colegas mexicanos formados en México. Ya vino aquí Paola, ahorita se las presento. 30.000 colegas mexicanos con doctorado apoyados hasta diferentes niveles por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en entidades académicas y también en empresas con puestos de liderazgo fuera del país. Esto es tremendo, ¿no? Este es un ejemplo, esto lo vamos a poner en los números de la transferencia de recursos públicos a privados, pues por lo menos en la transferencia de recursos públicos nacionales al extranjero, pues sí, ¿no? Y tenemos que revertir esta tendencia. Hemos ya entablado comunicación con algunos de ellos, estamos pensando en varias modalidades para rescatar parte de esta inversión fugada del Gobierno de México. Una de ellas es solicitarle su colaboración en los programas nacionales estratégicos, en los retos también tecnológicos y también en tener presencia a través de diferentes figuras que estamos aterrizando, como pueden ser sabáticos, como pueden ser estancias. Muchos de ellos son líderes mundiales en sus áreas. Le doy un ejemplo, uno de los líderes mundiales en ingeniería de plataformas para eólicas marinas, que es una forma mucho mejor que la producción de energía, el aprovechamiento de energía eólica que la terrestre, es un mexicano formado en este país y terminado de capacitar en el extranjero. Como él, hay otros líderes en neurociencias, en medicina, en neurocirugía, en matemáticas, en empresas de tecnologías de información y cómputo, en varias zonas donde están las empresas punteras, como en Silicon Valley, en Estados Unidos, etc. Entonces estaremos estableciendo programas para repatriar en la medida de lo posible también a colegas que puedan, y esto tendremos que hacerlo con la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. Son programas que todavía estamos por articular, por platicar con ellos. Son algunas de las ideas que estaremos aterrizando. Les contaba yo hace un momento, creo que esas serán todas las preguntas, ¿verdad? Sí, gracias. Les comentaba que en alusión a una de las solicitudes de sí considerar y aprovechar el esfuerzo de la capacidad de la comunidad científica en presentar las propuestas a la convocatoria, a la última convocatoria o a algunas de las últimas convocatorias de ciencia básica en el sexenio pasado, le voy a pedir a Paola Villarreal, si te quieres parar para que te conozcan, ¿no? Asociar una cara y una persona. Ella va a ser la coordinadora de ciencia de datos, que ahora va a estar trabajando al servicio de las diferentes articulaciones que queremos hacer y también de la comunidad científica, con un grupo de expertos en sistemas de información geográfico, en fin. Entonces le voy a pedir que se haga la tarea de analizar esta base de datos de los 5.000 proyectos que fueron sometidos, de hacer una clasificación y ver de entrada
cuáles son articulables con los programas nacionales estratégicos y empezar ya a contactarlos. Esto incluiría dos de las propuestas que ya han hecho, porque esto obviamente ya los pone en una prelación distinta con respecto a quienes no han sometido sus proyectos en esta última convocatoria, que como bien dijeron ustedes, condensa convocatorias de años pasados en donde básicamente fueron rechazados más del 95%, que para fines científicos, dados los límites de confianza que generalmente utilizamos, pues son todos, ¿no? Entonces, y bueno, estaremos en comunicación con ustedes después de este análisis y después de los diálogos con la doctora Carmen de la Peza para ir perfilando algunas propuestas que rescaten algunas de sus ideas que sin duda creo que son muy, muy pertinentes. Hola, por fin. Sí. Gracias también por la paciencia. Perdón, un par de cosas. En esta nueva hoja de ruta que usted nos narró, que es ambiciosa e interesantísima, me gustaría preguntarle, ¿están visualizando también la posibilidad de un cambio en la ley? Porque finalmente el CONACYT tiene una ley, por ahí se hizo una propuesta, es decir, tanto cambio que va tan a fondo, pues a lo mejor requeriría pensar cómo dejamos esto bien en la norma para que no vuelva a ocurrir cosas como esta en próximas administraciones, porque lo que queremos es, se dice, ¿no?, limpiar la casa.